Mientras Susana hace eso, quisiera presentarla, espero que nos pueda escuchar, que quisiéramos presentarla para los que no la conocen. Susana es profesora de nivel terciario y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, es consultora en planificación educativa, diseñadora curricular y asesora pedagógica de instituciones de nivel primario, medio y superior. Ha sido maestra de escuela, es magíster en didáctica, dicta cursos sobre la enseñanza, formación y práctica docente y enfoques actuales de la investigación educativa, curricular y didáctica. Ha escrito en muchas publicaciones, o tiene muchas publicaciones, incluyendo libros y artículos. La verdad que es un placer tenerla con nosotros en esta sesión para una conversación súper importante sobre la gestión, pero del currículo y la práctica docente, ¿no? Algo tan importante para cualquiera que sea líder educativo o que aspire a serlo, sea en escuela, ¿no?, básica, o sea en estudios superiores. Les damos la bienvenida, tenemos un grupo súper internacional, vamos a esperar unos minutitos que me parece que Susana va a tratar de entrar de nuevo, y sabemos que para los que son de Perú, es un tiempo bastante difícil ahorita. Nuestro corazón está con cada persona, algunos han podido unirse, otros no pueden, pero para eso tenemos la tecnología de las grabaciones para poder hacer esto algo que podamos difundir a las personas que no puedan estar con nosotros, aunque ya se están uniendo algunos. Vamos a ver, Susana, si puede hacer su entrada, y como ella bien dijo hace unos minutos, bienvenida Nancy, sé que se está conectando Nancy, pero sí estamos felices de poder anclar esta conversación con un diálogo, una presentación en conversatorio de Susana, para poder interactuar y preguntar, clarificar, reflexionar, debatir este tema tan importante para el liderazgo pedagógico y para los aprendizajes. Con eso, a ver, Susana, ¿cómo va? ¿Estás...? Les cuento que estamos tratando de poner en marcha con las otras computadoras de la casa. Es la primera vez que me sucede, pero bueno, siempre hay una primera vez. No te preocupes. Así que les pido mil disculpas. Vamos a tratar de, usando otra computadora, que ustedes puedan visualizarme. De todos modos, esto después ustedes lo graban, pero obviamente voy a quedar solamente en una grabación, si no pueden visualizarme. Ojalá que podamos. Bueno, ojalá que sí, pero de todos modos creo que lo interesante es que podamos dialogar sobre este tema tan movilizador que es la gestión del currículum, y que por otro lado es un tema que nos resulta también familiar, porque nosotros estamos muy acostumbrados, los docentes, a la problemática del currículum, de esta prescripción de enseñanza que supone que estamos frente a un documento pedagógico, que estamos, a ver, por acá, si podemos ir a admitir, perdón. Sí, ya pude entrar la segunda computadora. Vamos a ver. Creo que tenemos... Mil gracias. Ahora me corro, terminamos aquí. Perseverancia. Ahora. Y resolución de problemas. Perfecto. Hola, Susana. Ay, bueno, acá, ahí está. Bueno, por suerte estaban mi marido y mi hijo acá colaborando. Qué bien. Empezamos entonces, empezamos. Mil disculpas por la demora.
Bueno, yo les decía que este tema que me parece tan movilizador, tan interesante, la cuestión de la gestión curricular, que además nos resulta siempre tan familiar a los docentes, porque estamos acostumbrados a trabajar con esta prescripción de enseñanza, con esta preparación en los distintos niveles posibles, es decir, desde el nivel nacional, las jurisdicciones, las instituciones, las áreas, las carreras y hasta las aulas. Entonces, hablamos de este término currículum como un término tan polisémico, tan amplio y tan complejo, y sin embargo lo tenemos internalizado como un componente de la vida de los docentes. Y este término currículum, por otra parte, también da lugar a conversaciones, a debates desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, con relación no solo a los niveles curriculares que van transitando desde el diseño de país hasta las aulas, sino también mirando, por ejemplo, las fuentes del diseño, las fuentes de construcción de un currículum que tienen que ver con un brazo social y cultural, con un brazo psicológico que nos da información sobre los procesos de enseñar y aprender, con un brazo pedagógico y didáctico, porque entra en debate la problemática de la educación y de la enseñanza en el momento de hablar del currículum, y con el componente que nosotros como educadores creemos más importante, que es el componente epistemológico, es decir, lo que tiene que ver con los cuerpos disciplinarios que componen a un diseño curricular. Entonces, este currículum que ha sido diseñado, elaborado, teniendo en cuenta distintas fuentes, que por otro lado responde a distintos niveles de concreción, también que supone o pone en debates tendencias teóricas en materia curricular. Es decir, cuáles son las teorías curriculares que están también de algún modo incidiendo a la hora de trabajar nosotros, ¿verdad? Bueno, con respecto al currículum, este diseño va a la acción, es decir, se actúa en lo que nosotros llamamos la práctica docente. Entonces, la prescripción curricular es una prescripción que va a la práctica, a la acción, con el trabajo de los docentes, de los alumnos y de todos los componentes de una institución. Y cuando nosotros estamos llevándolo a la acción, ponemos en juego tendencias, teorías, perspectivas curriculares, que hay veces son conscientes en la vida del docente, si está más informado sobre esto, si estudia las cuestiones pedagógicas y curriculares, y si no, son, digamos, acciones que se naturalizan desde la propia práctica. Entonces hay tendencias curriculares provenientes más de Estados Unidos, de la tendencia de la tradición europea, de la tradición latinoamericana y contextualizada sobre el currículum. Es decir, que aparecen modos de entender el currículum teóricamente, de diferente manera, porque los docentes nos vamos formando, vamos estudiando, leyendo, penetrando en problemáticas de enseñanza, de aprendizaje, en las cuestiones que hacen al trabajo de las instituciones y al diseño curricular, y vamos de algún modo internalizando, incorporando
tendencias a lo mejor diferentes, porque dependen de las épocas y de las tradiciones de nuestros propios sistemas europeos, o bien latinoamericano o bien norteamericano, que son, digamos, las tendencias más llamativas para los diseños curriculares de América Latina. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Bien. Bueno, pero el tema sobre el que queríamos conversar hoy era precisamente sobre la gestión curricular, es decir, sobre esto de cómo poner en marcha cuestiones curriculares en los espacios institucionales. Cuando nosotros hablamos de gestión, hacemos referencia sobre todo a un campo de la organización y administración, hacemos referencia a proyectos, hacemos referencias a objetivos, a metas, hacemos referencia a acciones, a tareas. Entonces la cuestión de la gestión curricular se ve comprometida con cosas, con objetos, con personas y con ideas. Es decir, la gestión compromete a cosas, a personas y a ideas. Si nos focalizamos en la cuestión de las ideas, ¿cuáles son las ideas que se ponen en marcha a la hora de trabajar desde el proceso de gestión curricular? Bueno, hay nociones, hay conceptualizaciones, generalizaciones, teorías, problemáticas, alternativas, propuestas, soluciones. Todo esto, que son muchas ideas, van dando lugar a recorridos de gestión. Entonces, las ideas son un componente muy interesante a la hora de trabajar la gestión del currículum, necesarias para ser precisamente identificadas y sobre todo para, a partir de las problemáticas que aparecen desde los distintos lugares de la institución, no solamente desde el lugar del directivo, sino también desde los propios docentes, estas ideas que van a circular en la institución necesitan ser esclarecidas para buscar las mejores alternativas. Entonces, una buena manera de plantear, ¿no es cierto?, el debate sobre la gestión curricular sería preguntarnos sobre cuáles ideas son las que circulan en las instituciones educativas y cómo tenemos que trabajar con ellas para poder precisamente gestionar el currículum. Bueno, las instituciones educativas trabajan con, por ejemplo, ideas que hacen a la historia del sistema formal de enseñanza, a las políticas que nos han enmarcado y que han sido fundacionales para la conformación de nuestros sistemas educativos. Aparecen también cuestiones que hacen a la normativa, a las leyes, a las políticas. Esas ideas circulan y no desaparecen nunca, ni en la vida de las instituciones, ni en la historia y el devenir de los propios docentes, porque son ideas fundacionales que hacen a la práctica docente y a la vida de las instituciones y que no se transforman ni desaparecen absolutamente. Pueden tener algunas transformaciones parciales. Circulan también en nuestras instituciones ideas que provienen de los marcos filosóficos, antropológicos,
de concepciones de hombre, de mundo, de vida, de existencia, que sustenta también a las prácticas docentes. Entonces, estas ideas de carácter sobre todo filosóficas, hay veces el docente ni siquiera es consciente de ellos. Por ejemplo, la tradición de la filosofía alemana, que tanto ha impactado en la conformación de nuestros sistemas educativos en América Latina. Otras ideas que circulan también son las ideas que hacen a las concepciones pedagógicas, es decir, a las pedagogías visibilizadas en la historia de las instituciones y en la historia de los docentes. Es decir, los docentes fuimos comprometiéndonos con posturas, con movimientos, con problemáticas pedagógicas, y fuimos tomando decisiones. Entonces, todas esas pedagogías, sobre todo enmarcadas desde mediados del siglo XIX en adelante, pasando por todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, estas ideas entonces pedagógicas son ideas que van enmarcando la gestión en forma consciente o no, pero que la van enmarcando. Hay pedagogías más activas, más pragmáticas, hay pedagogías más sociales, que miran más los fundamentos, hay pedagogías más de tendencias más políticas. Entonces, esas ideas pedagógicas nos van también dando un marco. ¿Qué otras ideas circulan en la institución? Bueno, las ideas que hacen a las teorías de enseñanza, a las problemáticas de la enseñanza y al ciclo docente. Esto de cómo planificar, cómo enseñar, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo hay que evaluar, cuáles son los criterios de evaluación, las formas de evaluación, los niveles de evaluación. Eso está también, ¿no es cierto?, atravesando nuestras instituciones. Entonces, la gestión del currículum es una cuestión que tiene que ver con el currículum como componente polisémico, complejo y por eso tan rico en la vida de las instituciones, tiene que ver con el proceso de gestión y la circulación de ideas, tiene que ver con la práctica docente, con esto que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que es distinto y más complejo que práctica de enseñanza, porque la práctica de enseñanza hace a una disciplina y la enseñanza de la disciplina. La práctica docente es más compleja que la práctica de enseñanza porque pone en juego personas, situaciones, tendencias, oficio, decisiones, etc. Atravesamientos institucionales, curriculares, hasta la industria editorial atraviesa la práctica docente de una manera muy significativa de la que nosotros ni siquiera hay veces tomamos conciencia de ello. Bueno, seguimos conversando sobre qué ideas de gestión circulan en la vida de las instituciones. También podemos preguntarnos qué ideas no circulan en la institución. ¿Qué ideas están bastante ausentes en la vida de las instituciones y que nos complejiza a la hora de diseñar recorridos de enseñanza y aprendizaje? Entonces, si nos preguntamos, ¿cuál es la idea, por ejemplo, que hace a la dinámica de la gestión, porque hablábamos cómo la gestión juega con nociones, con conceptualizaciones, con teorías, con problemáticas, presenta alternativas y tiende a solucionar, a encontrar el mejor camino? Bueno, esa idea de alternativa, que es una idea medular desde el punto de vista de la gestión en general y de la gestión curricular particularmente,
es una idea ausente en las instituciones educativas. Nosotros no estamos habituados a trabajar con alternativas, con opciones, con nuevos caminos, con nuevas posibilidades, con nuevas ofertas que pueden generar o van a generar despliegues diferentes del proceso de enseñar y aprender. Las instituciones educativas, en nuestras tradiciones y en los países latinoamericanos en general, no tienen un buen ejercicio de alternativas. En situación de pandemia, no encontramos las mejores alternativas, ni siquiera alternativas, frente a una situación absolutamente diferente, no presencial, a la que no le podíamos traspolar todas las ideas de gestión que circulaban en la historia de nuestro sistema y en la historia de la presencialidad. Entonces, las alternativas no son la innovación pedagógica que nosotros vemos circular en alguna bibliografía, como hacer nuevo una parte o hacer nuevo algo que no era nuevo, como esto de hacer nueva una casa, remodelar una casa, remodelar la indumentaria, remodelar la escuela. No es remodelar la escuela, no es la innovación, no es hacer nuevo. Es, como está, y en la dinámica en que está, encontrar otras puertas que abran a nuevas alternativas. Y esas alternativas suponen reorganizar institución, roles, proyectos, y reorganizar, sobre todo, contenidos y formas de organización y agrupamientos, formas de agrupamientos. Por ejemplo, pensar en un agrupamiento familiar frente a la situación de pandemia podría haber enriquecido la vida de muchas familias y además facilitado las situaciones que significan la distancia, la falta de presencialidad, los atravesamientos tecnológicos, los inconvenientes que podemos tener precisamente con las cuestiones tecnológicas. Yo en realidad quería hacer un ejercicio previo al encuentro de hoy para que resulte claro lo que es un condicionamiento tecnológico. Pero nosotros no hemos agrupado a los niños de una familia. Los maestros, los docentes estaban queriendo reproducir a distancia situaciones que no eran alternativas, no eran posibles de ser gestionadas de esa manera. Hemos visto en clases de educación física un profesor que delante, ¿no es cierto?, de la cámara hace la vertical o genera, ¿no es cierto?, un movimiento y una actividad para que un niño de la casa, uno, y a lo mejor eran 3 hermanos, reproduzca esta forma e inmediatamente venía el otro Zoom, el otro circuito, ¿no es cierto?, con el otro niño y con el otro docente. Es decir, no hemos dado la posibilidad de generar alternativas. Y esto de alternativa puede ser una categoría didáctica que podemos incluir como en el debate pedagógico y didáctico como otras posibilidades de ser, como otras maneras de ser de la institución y de gestionar el currículum. Por ejemplo, pensar en organizaciones curriculares de contenidos, en el ordenamiento de contenidos, que también responda a la realidad
de nuestros jóvenes o de nuestros niños en sus hogares, que responda a las posibilidades de encuentros, de redes, las instituciones disfrutando y posibilitando redes de comunicación que verdaderamente van abriendo otras formas de ser de la institución y por lo tanto otras nociones y otras ideas que van a dar lugar a otras acciones institucionales, es decir, a esto de gestionar de otro modo. Perdón, quería... Sí, Susana, unos minutitos más está bien para poder cerrar esta parte y transicionar a... Porque hay un montón de información para poder procesar y reflexionar, pero sí, por favor, unos minutos más para cerrar. Fantástico. La idea es entonces partir de una gestión que decimos pedagógica, y la pedagogía estudia la educación. Entonces es una gestión que piensa en educar. Es una gestión de lo que no es una empresa o una oficina, es una gestión educadora. Es una gestión educadora que tiene que manejar el currículum, que es un componente complejo, mucho más que contenidos para enseñar y aprender. El currículum en sí mismo supone un recorte de cultura, de costumbre, de tradiciones, de propuestas, y a su vez van a una práctica que requiere de un oficio, de un saber hacer, y a su vez de de una práctica que se legitime pedagógicamente, que no sea una práctica de enseñanza nada más porque les voy a enseñar que daba el contenido disponible de la vertical y el docente de educación física va a enseñar la vertical aquí y ahora pase lo que pase, esté conectado, no esté conectado, hoy toca la vertical. Bueno, entonces la gestión pone en juego muchas nociones, muchas ideas, muchas palabras, conceptos, teorías, y una de precisamente esas palabras a las que quisimos hacer referencia, que suponen el proceso de gestión, es el de alternativas. Nadie gestiona sin alternativas, es imposible. Porque la gestión es esto, es poner en marcha sobre problemáticas y situaciones y posibilidades las mejores alternativas. Eso es gestionar, no es un trabajo lineal, es un trabajo que supone análisis, entramado, decisiones, construcciones y las mejores decisiones. ¿Cuál sería la cuestión? Repensar instituciones y repensar didácticas. Y para repensarlas podemos ir armando una categoría de alternativas en nuestros trabajos, aunque se vuelva a la presencialidad. También la presencialidad puede estar nutrida de otras alternativas que en general no las permitimos porque trabajamos con un diseño curricular bastante determinista que no nos da libertad de movimiento. Los determinismos institucionales generan determinismos didácticos y los determinismos didácticos generan formas de intervención didactistas, que es cuando el docente tiene que desarrollar ese tema y no otra cosa. Bueno, a pensar, a conversar sobre esta alternativa institucional y didáctica, donde, por ejemplo, con mis propias experiencias del año pasado en el nivel superior, el WhatsApp nos dio una alternativa de comunicación
importantísima, o el Zoom como formas de reunión, ¿no es cierto?, y de encuentros virtuales, que no habíamos experimentado, porque en las reuniones presenciales, bueno, el docente que fue, el que no pudo llegar no llegó, y entonces en realidad empiezan a tejerse alternativas que resultan saludables o que por lo menos nos oxigenan de determinismos a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Así es. Bueno, no sé si esto se cerró, ¿no? Sí, no, está perfecto, Susana, porque es una transición, pero continúa. Nos has dado mucho para pensar y también para anclar la conversación antes de pasárselo a Nela, que siempre tiene unas reflexiones importantes en lo que vamos transicionando a la interacción. Me suena mucho un término en inglés que es como un hashtag, ¿no?, que se pone en Twitter, en LinkedIn, que es better than before, mejor que antes, ¿no? Y yo creo que si nos ponemos a ver hace un año, ¿quién se esperaba el reto y el desafío enorme, sin precedente, que cualquier gestor y cualquier docente, sea en educación básica o sea en educación superior, ha tenido que enfrentar? O sea, Nela y yo nos quitamos a diario el sombrero, verdaderamente inspirados por lo que tuvieron que hacer en una situación sin manual, porque no existía ni las evidencias ni el manual para poder hacerlo. A la vez estamos ya en un punto donde ya no estamos en crisis y nos da la oportunidad, ¿no?, de esperamos a través de estos espacios, a través de conversaciones como has anclado, Susana, hoy día, la oportunidad de reflexionar y pensar cómo podemos ser better than before, cómo podemos usar este reto sin precedente, de tal manera que al regresar a algo que teníamos antes, regresamos más fuertes, más robustos y más preparados, ¿no? O sea, reorganizando la escuela, repensando las didácticas y muchas otras cosas más. Con eso yo me voy a quedar callada. Nela, te lo paso a ti para que reflexiones y se lo pases al grupo, que me imagino que hay otros comentarios. Sí, antes que nada, aquellos que quieran hacer una pregunta, por favor, levantan la mano o simplemente abren su micrófono y hablan. Ustedes saben cómo funciona este espacio. Susana, he llenado no sé cuántas hojas de muchas ideas, de todo lo que has dicho que ha sido tan interesante, y me quedo con, digamos, para empezar a digerir estas ideas, me quedo con dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que sí circulan y cuáles son las ideas que no circulan en nuestras instituciones educativas? Porque precisamente una vez que nosotros entendemos y que abrimos el espacio para estas ideas que no circulan normalmente, es que vamos a poder empezar a construir juntos. Nosotros en el Perú tenemos un currículo nacional que es muy bueno y que es muy rico, pero tú al final de tu presentación, al final de la conversación, has dicho una cosa muy interesante. Tenemos un diseño curricular determinista, ¿no? Un diseño en el que muchas veces nosotros no hemos tenido que ver en su construcción. Entonces, las preguntas que nos debemos hacer ahora deben ir alrededor, o sea, ¿cómo hacemos que esto que se nos ha sido dado cobra vida en cada una de nuestras instituciones educativas, ¿no? ¿Cómo seguimos estas ideas? ¿Cómo seguimos estas líneas? ¿Cómo incorporamos estas ideas, pero las hacemos nuestras? Y sobre todo, hacemos que cobren vida en cada una de nuestras aulas. Arnaldo tenía la mano levantada. Arnaldo, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por las ideas compartidas. Como dicen en este espacio, bueno, surgen estas ideas y se van combinando.
A mí ese tema del currículum en realidad me parece un punto clave y que tiene que ver con lo que creo que el sistema educativo en general eh, requiere renovar, innovar, cambiar, ¿no? O sea, parto de la idea que estamos en un proceso de cambios, ¿no? Y estos cambios muchas veces no han sido asimilados por los sistemas, por ejemplo, por el sistema educativo, ¿no? Hay distintos sistemas, pero en este caso por el sistema educativo. Y claro, seguimos enseñando cosas con este currículum determinista, con materias, etcétera, cuando en realidad digamos, la tecnología está haciendo grandes cambios, ¿no? Que no se están incorporando. En algunos casos sí, pero en otros casos no, ¿no? Ya hay algunos lugares donde se trabaja con inteligencia artificial, con realidad virtual, con realidad aumentada, con drones, etcétera. Pero muchas veces en el sistema educativo no, ¿no? Y efectivamente, esa transición digital, dentro de todas las otras transiciones en las que estamos, se ha visto acelerada por el proceso de confinamiento por la pandemia, ¿no? Y ha sido así como se dice, sin manual, sobre la marcha, pero que creo que nos exige justamente ver cuál es el cambio que necesitamos. Porque en la proyección definitivamente hay muchas profesiones, empleos, digamos oficios, que van a desaparecer o van a ser hechas por las máquinas, van a ser obsoletas y siguen todavía existiendo esas carreras, ¿no? ¿Cómo hacer para ver qué es lo que el ser humano como tal realmente necesita aprender, ¿no? En esta propuesta del aprendizaje para el siglo XXI, se plantea este reto de pasar de la competición a la colaboración, pasar de esta idea de, bueno, yo frente a los demás, más bien yo con los otros, trabajar juntos. Y desde esta lógica, promover la inteligencia colectiva, ¿no? Al lado de la inteligencia artificial, ayudada de la inteligencia artificial, pero generando esta inteligencia colectiva con espacios interdisciplinarios, donde la diversidad es valiosa, donde hay una cuestión intergeneracional. Me encantó esta idea de los niños de la casa, ¿no? Porque no solamente los niños por edades, como el sistema educativo está pensado, ¿no? Por edades, por fecha de fabricación, dicen, ¿no? No, sino porque estamos en un contexto determinado. Entonces, creo que por ahí hay varios retos. Y entonces, ¿cuáles son los cambios que requiere hacerse en el currículum como tal? No en vamos a decir, el contenido del currículum, sino en la concepción del currículum para una nueva educación, para un nuevo sistema educativo, un sistema educativo de hoy y, bueno, de mañana. Bien. Creo que la postura que has planteado, Arnaldo, tan compleja, tan interesante, integradora desde el punto de vista de perspectivas de análisis, nos llevaría a, entiendo yo, a dos grandes núcleos. Uno, el de la formación docente, y el otro, el de la capacitación y actualización docente. Acá tratando de recuperar la idea de la educación permanente que instalan los franceses y los europeos en general a mediados del siglo XX, porque en las primeras décadas o hasta mediados del siglo XX, nosotros teníamos incorporado esta idea que el profesional, una vez que se constituye en profesional, bueno, voluntariamente y de un modo autodidacta o en la medida que lo requiera el desempeño de su profesión, podría ir teniendo actualizaciones. Bueno, a mediados del siglo XX, evidentemente, la educación permanente estalla, posguerras, la aparición de los MAV, los medios audiovisuales, en fin, toda una serie de transformaciones en el mundo de la empresa y la organización y administración escolar que trabaja entramada con el mundo de la organización y administración en general, recorriendo así el siglo XX hasta llegar, ¿no es cierto?, a las educaciones en contexto con las pedagogías críticas desde los años 80, es decir, comienzan a circular tantas transformaciones sociales, pedagógicas, que la idea de la educación permanente es clave. Y esta es una idea que
tiene muchos años. En realidad es una idea que tiene 7 décadas, 8 décadas, y que se está instalando bien en Latinoamérica, pero se está instalando. Es decir, se empieza a valorar el docente que, además de haber hecho el grado, hace posgrado, que hace actualizaciones, que asiste a jornadas, a congresos, etc. Entonces, toda esta cuestión habrá que ir tratándola desde la formación docente, pero que va a ser mucho más lenta, y con más urgencia desde la actualización y capacitación. Y ahí entonces el rol de las instituciones y de las redes institucionales yo creo que va a ser determinante. Muy necesarias para poder poner en marcha estas nuevas posibilidades y estas nuevas formas de trabajar que en realidad, y por eso tomé el término alternativa dentro de lo que serían las categorías de la gestión, porque tampoco se trata de reemplazar absolutamente, porque en realidad en la historia de la humanidad nada se está reemplazando absolutamente. Entonces, no se trata de reemplazar en un sentido también categórico, porque si no caemos, ¿no es cierto?, de un determinismo curricular a un determinismo pedagógico-didáctico, que me parece bastante serio, o grave si quieren, pero que es necesario generar nuevos entramados, que la vida misma de las instituciones y de las personas van a ir generando nuevos entramados, más que reemplazos absolutos. Y bueno, esto ya también tiene desde las corrientes, psicosociológicas, francesas, ya que nombrábamos a los franceses, bueno, las corrientes psicosociológicas de la tendencia, ¿no es cierto?, latino-europea, van hablando de la vida de las instituciones, donde el protagonismo de las personas son muy importantes. Es decir, ¿qué le va pasando a la gente con estas nuevas ofertas y estas cosas? ¿Qué le pasa a la gente en las regiones, en las comunidades y dentro de las instituciones? Además, en Latinoamérica también esto es más lento, ¿no? En Argentina, con datos del Ministerio Nacional de Educación, hay un 30% de la población del país que no accede a Internet, por ejemplo. Entonces, evidentemente, habrá una vida diferente en el devenir de las instituciones, en el devenir de las sociedades y de la globalización, que van a ir construyendo y deconstruyendo, pero que hoy no podemos decir definitivamente qué, porque esto es la dinámica de la educación, esto es la gestión pedagógica no es la gestión de la intervención intencional para la enseñanza, es la gestión pedagógica, es la gestión que educa y en la que nos educamos y transitamos y cambiamos y tenemos marchas y contramarchas, se instalarán cuestiones, desaparecerán otras, pero siempre en un proceso de transformación, no en un proceso de que algo desaparece. Porque nosotros, por ejemplo, queremos decir, bueno, a ver, en el campo de la didáctica, la evaluación, por dar un ejemplo de algo bastante cotidiano en nuestra vida. Bueno, la evaluación ha cambiado. Nosotros cuando estudiamos los criterios de evaluación y trabajamos, por ejemplo, recorremos los criterios de la China, ¿no es cierto?, imperial, y de los criterios de cómo se administraba la evaluación, ¿no es cierto?, bueno, hoy tenemos en nuestras prácticas criterios de evaluación que tienen miles y miles de años y que se sostienen. ¿Por qué? Porque, bueno, en el juego de las pedagogías
hay, entiendo yo, un primer componente que es el de la imitación. Es decir, los chicos imitan a sus padres y los alumnos imitan a sus docentes. Y bueno, no se quedan en la imitación, afortunadamente, pero que la imitación se internaliza, y claro que se internaliza. Entonces, volviendo a qué, bueno, creo que hay que actualizarse, creo que hay que capacitarse, y que esa actualización y capacitación supone deconstrucciones y construcciones. Ok, muchísimas gracias, Susana. No, al contrario. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Gracias, Arnaldo, por la pregunta también. Bueno, yo creo que Arnaldo, más que preguntar, hizo una integración muy valiosa y situacional, que sirve mucho para la mirada global y analítica de la educación, del proceso de la educación, ¿no? Porque ahí es el planteo de perspectivas, de puntos de vista. Así es. ¿Ustedes me invitan a un café virtual y no toman café? ¿O ya lo tomaron? Yo estoy Bueno, como en Argentina ya tomando cafecito, de todas maneras. a brindar por muy buenas tardes Perú, muy buenas noches en Argentina. Nosotros, yo si tomo café, después no duermo más, así que a esta hora. Sí, no, el mío es descafeinado, yo también me tengo que cuidar con la hora. Rubén ha levantado la mano. Y Sofía, ¿tú quieres también hacer un comentario? Vi algo en el chat. Después de Rubén, ¿está bien? Sí, que siga Rubén, si gustas, luego... Sofía, por favor. Primero Sofía. Oh, primero Sofía, dice Rubén. ¡Qué caballero! Gracias. Bien. Bueno, yo había puesto en el chat, pensé que tú lo ibas a leer, pero sí me parece importante dentro de esta coyuntura, ¿no? Pensar en cómo uno de los desafíos que nosotros tenemos ahora es pensar en el retorno a la escuela post-COVID, ¿no? Volver a socializarnos, tanto adultos como niños, es un tema muy importante, porque todos bueno, este desafío en realidad jamás lo hemos tenido, porque esta situación ha sido vivida a nivel mundial, ¿no? Entonces todos hemos pasado por lo mismo, y de hecho que hay una carga emocional muy fuerte. Entonces eso no está escrito en ningún currículum, ¿no? Pero tenemos que trabajarlo y tenemos que ver cómo empezamos o iniciamos en vía, ¿no? Para digamos, desenvolvernos de la mejor manera, pero es un tema, me parece muy álgido, importante, pensar en ese gran desafío realmente, ¿no? Sí, qué buen punto. Muy buen punto. Claro, a mí me parece, Sofía, que estás dando muy bien en el foco acerca de lo que Alicia de Alba desde México llama la noción del currículum, ¿no? La noción del currículum no como algo que es una lista de saberes disciplinarios, sino como una construcción mucho más compleja que hay que llevarla a la acción, y que además el currículum más, el diseño más prolijo, ordenado, bien enlistado de saberes, no los asegura, porque imagínense ustedes, si vemos, por ejemplo, a nivel nacional, un diseño curricular nacional, y pensamos en la cantidad de unidades educativas que van a llevar a la acción ese diseño, sería imposible pensar que vamos a lograr resultados parecidos, semejantes, ni qué decir iguales, entre estas instituciones, ¿no es cierto?
Entonces, ahí la noción de currículum se ensancha, pero también se enaltece al mirar que es un documento político, es un documento sistémico, organizacional, legal, social, y es un documento didáctico, es decir, que tiene que ir a la acción, al proceso, y eso es interesante con el aporte de Sofía, ¿no? Una noción de currículum amplia, y como es amplia es compleja. En los años 50 no se discutía, en los 70 no se discutía acerca de si ponemos estos contenidos o estos otros. En los 70, la idea de currículum era una idea de planes y programas. Todos los que tenemos, bueno, yo acá creo que soy la señora mayor de los mayores, pero todos los que tenemos muchos años en educación, ¿no es cierto? Yo desde que me recibí de maestra normal nacional, les digo, pero no se espanten, llevo medio siglo trabajando en educación. Medio siglo. Entonces realmente uno vio tantas cosas, tantas nociones, perspectivas, miradas de lo curricular, tantas transformaciones curriculares. Bueno, pero ahora ya por lo menos estamos en una visión más amplia del currículum. Esto que estamos conversando nosotros era impensable, hace inclusive 20 años. Sí, y qué buen punto, porque a veces uno no ve progreso, pero hay que sí mirar, ¿no?, a ese nivel para darnos cuenta que, y celebrar el progreso que sí existe, y también como esto nos trae a otro nivel porque nos empuja y nos impulsa a cosas, ¿no?, que nos va a llevar más allá. Por tiempos, yo normalmente, antes de que Nela diga algo, me meto a mencionar que por los tiempos, vamos a, Rubén, por favor, si tú podrías hacer tu comentario antes de, a ver si Susana tiene algún comentario en respuesta para poder ir cerrando este espacio siempre tan rico. Bueno, si hay tiempo, Roxana, si no está bien, no hay problema. No, bueno, adelante, Rubén, bueno, por favor. Gracias, Susana, por toda la presentación. Y mi inquietud siempre, no llego al medio siglo, pero tengo muchos años en la docencia también. Y lo que he notado siempre es, a ver, no voy a decir que he notado, pero la pregunta sería, ¿cuál es el rol de los directivos o líderes educativos, como le dicen en Perú, en relación a esta puesta en acción que vos mencionabas al comienzo de tu charla, de las ideas en la institución, del rol de los líderes educativos, de los directores o directoras en relación a esta puesta en acción, digamos, del currículum, que tenga, a ver, bueno, mi percepción, por lo menos en mi experiencia, es quizás una falta de una visión general de todas las materias, por ejemplo, y de las didácticas o de la pedagogía de cada materia en particular, pero a su vez integrando todas las materias en la institución. Entonces, ¿cómo los directivos o los líderes educativos pueden mediar entre el currículum y esta puesta en acción que vos mencionabas con todas las alternativas, ¿no?, que también mencionabas el término? Sí, muy interesante tu planteo, Rubén. En realidad, en la historia de las instituciones educativas, por lo menos en la tradición occidental, que provienen en general de la conformación de los sistemas nacionales de educación, estamos hablando del siglo XIX, desde el siglo XIX en adelante, nuestros países fueron conformando los sistemas de educación. Y ahí se conformaron los niveles educativos, las orientaciones de estos niveles educativos, es decir, se entró a conformar un sistema desde el siglo XIX con categorías muy fuertes organizacionales y administrativas. Y la mirada del currículum era una mirada sobre todo de
sistematización y ordenamiento disciplinario, pero esta perspectiva de la dirección, que siempre me pareció interesantísima, a mí me gusta escuchar a los directivos, a los vices, a los regentes, porque tienen una perspectiva de institución que no se tiene desde ningún otro lugar. Esto es como ser el papá y la mamá, ¿no es cierto? Después empezamos con los tíos, los abuelitos, los nenes, etc. Bueno, es una perspectiva macro muy interesante. Ahora, ¿qué pasó en esta historia de los sistemas? En la historia de los sistemas, con la tradición de la modernidad, la tradición moderna, pero la conformación de sistemas del siglo XIX, crece la dimensión organizacional más que la dimensión pedagógica y didáctica. Entonces, aparece una fuerte dimensión organizacional, una dimensión didáctica, como entendiendo la didáctica como teoría y debate sobre la enseñanza, es decir, a toda esta cuestión organizativa macro, le importa mucho la cuestión de la enseñanza de las disciplinas, de lo que los alumnos tienen que aprender con cada currículum, en cada nivel, etc. Entonces, evidentemente hoy se ha complejizado la cuestión porque el proceso de la educación se lo entiende como un proceso contextualizado. Entonces, los directivos tienen mucho oficio organizacional, con dimensiones de supervisión también muy interesantes, entendiendo la supervisión como ayuda, colaboración, con mucho oficio organizacional administrativo. Tienen mucha preocupación sobre los saberes, sobre los aprendizajes, sobre las programaciones disciplinarias. Pero no pueden dejar de lado, y esto es lo que hizo más compleja esta función, que todos estos componentes organizacionales, pedagógicos y didácticos se cumplen en contexto. Entonces empezaron a golpear la puerta de la dirección las urgencias contextuales de lo que le pasa a los alumnos, a los padres de los alumnos. Bueno, esto en el nivel secundario es enorme, es una complejidad que no encuentro el calificativo. Admiro profundamente a los directivos de los niveles medios de educación en América Latina, porque además en esta complejidad y en este crecimiento de contextualización, también las leyes de educación fueron moviéndose, ampliándose. Perú cuenta con una normativa y una legalidad, como en el caso de Argentina, muy interesantes en cuanto a las disposiciones de política educativa, formas de educación pública, etcétera, etcétera, que es muy valioso, es muy importante. Estamos hablando de las leyes, de la cuestión de la sexualidad en la escuela, del cuidado del ambiente en la escuela, pero además estamos hablando de las urgencias de la familia, de la pandemia. Bueno, el directivo pobre no escapa a nada. Es decir, es muy difícil, pero veo una energía, un nivel de actualización muy significativo, porque en realidad están teniendo que atender a muchas cuestiones que no teníamos hace una década, 2 décadas. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la Ley Nacional de Educación del 2006 generó una serie de disposiciones de política educativa que hizo horizontalizar las preocupaciones pedagógicas de las instituciones. Bueno, los directivos están luchando con todo esto. Y entonces han crecido, y yo lo veo también como una cosa muy valiosa, en lo interpersonal, es decir, en las conexiones
no solo al servicio del programa, de la sistematización, de las cuestiones administrativas informales, sino en cuanto a las interacciones personales del colectivo docente y también de los alumnos. Esto es lo que yo voy viendo que es creciente, que va a tener que ser atendido administrativamente y desde la propia organización del sistema, entiendo yo, tanto en los tiempos de trabajo como en los salarios y en los equipos directivos, cómo se van a tener que ir enriqueciendo y tener, por ejemplo, cargos para los asesores pedagógicos que no existen, ¿no es cierto? Por ejemplo, es decir, todo eso es alentador, pero sí, por otro lado es muy laborioso. Sí, sí, eso es un desafío enorme, enorme, enorme. 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 Y con eso, qué pena, porque quisiéramos seguir acá, pero sabiendo que el tiempo de cada uno de los participantes es tan valioso, se nos ha pasado la hora y todos acá felices de seguir escuchando y procesando esta información, pero sí, ya es hora para ir cerrando. Necesitamos, Gerardo dice que necesitamos una segunda sesión de este café. Creo que sí. Sí, creo que sí, de acuerdo. Jimmy también había levantado la mano, pero ya estamos un poquito fuera de hora. Jimmy, si nos escribes tu pregunta a través del chat, intentaremos darte una respuesta, pero este es un tema que da para mucho más. Vamos a tener otras sesiones, vamos a seguir viendo, digamos, desde diferentes perspectivas y desde diferentes miradas el tema de la mejora educativa. Y Susana, yo quiero... Sí, Roxy. No, bien posible podría ser quizás como encaje con el laboratorio de ideas de este ciclo. No sé, pero quizás por ahí podríamos seguir la conversación extendiendo. Exacto, Susana, yo te agradezco muchísimo a nombre de Roxana y mío de Evolution Perú el que hayas aceptado nuestra invitación. Yo sé que para ustedes es las 8 de la noche, a la hora que empezamos. No, ya a las 9. Exacto, ahora ya son las 9, ha sido una conversación muy rica. Me quedo con lo que dijiste, el currículo se actúa en la práctica docente. La educación tenemos que verla como lo que es, ¿no? Un elemento vivo que crece, que se nutre y que debe ir cambiando. Y para nosotros es siempre un placer y una alegría verlos a través de la pantalla cada 15 días en nuestro café virtual, porque sabemos que la educación está en muy buenas manos. Mucha fe, mucha esperanza para todos. Un abrazo grande para los que están en Argentina. Tenemos a gente de México, para los que están en otras partes de Perú también. Y esperamos volvernos a reunir en otros 15 días. Roxy, no sé si tienes algunas palabras para cerrar. Bueno, primero, gracias, Susana. Un placer haberte tenido como nuestra invitada, liderando este café virtual. Nos has dado muchísimo para pensar y seguir hablando, como dijo Gerardo, en una segunda sesión. O sea que iremos viendo cómo hacerlo. Pero gracias por acompañarnos, Susana, y también por la hora. Nuestro grupo internacional, gracias a los de Argentina, de México y a nuestros peruanos. Sabemos que son tiempos retadores en sí y ahí vamos, la educación y ustedes son los héroes de nuestro país y de toda Latinoamérica, o sea que eso va para todos. Mil gracias por estar con nosotros desde Evolution Perú, los queremos mucho y que pasen un lindo fin de semana. Muchísimas gracias a todos ustedes, realmente un gusto, un placer este encuentro. Bueno, les pido disculpas por estos minutos que fueron los que tuve de inconveniente inicialmente, pero además los quiero felicitar porque me parece que este esfuerzo es fantástico y acotado, muy acotado. Cuando yo trataba de decidir de qué manera dedicarme a todo ese título enorme de la gestión pedagógica del currículum y la práctica docente, ¡wow! ¿Cómo hago con todo esto?
pensé que qué buena idea lo que ustedes están haciendo, qué buena idea, porque en un tiempo muy acotado pueden surgir un montón de cuestiones para repensar, para ir encadenando con otras acciones, con otras decisiones, con otras lecturas, y pueden ser disparadores estos de capacitaciones docentes, de encuentros con colegas. Todo vale en educación, en tanto respetemos al otro y, no sé, seamos las mejores personas. Y yo un abrazo grande a todos ustedes, bueno, Perú lo sentimos muy cerca desde Argentina. En México he vivido algunos años allá y quiero muchísimo a México. Y quería mandarles un abrazo a mis colegas del Instituto 97, Claudia, un gusto tenerte, Rubén, realmente gracias por habernos acompañado, porque creo que en estos encuentros crecemos todos, ¿no? Crezcan más ustedes que yo, porque crecí mucho, pero... Totalmente. Todos, la mejora continua y el growth mindset es para todos. Gracias por tus comentarios, Susana. Sé que estamos súper atrasados y nos despedimos de verdad, pero sí nos dices varias cosas que nos alientan. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que los líderes educativos necesitan espacios como este y que también inspire acción a través de otros espacios. Y por lo tanto les estoy poniendo acá, es el enlace a nuestro próximo Masterclass, que empieza la próxima semana, pero en forma didáctica y con la reflexión que acostumbramos en Evolution Perú en comunidad. Queremos invitarlos a participar en capacitaciones distintas, pero que puedan accionar. Y tenemos a nuestro capacitador acá mismo, Gerardo, para este curso que viene sobre la data educativa y cómo pueden personalizarla al contexto, sea del aula, del trabajo que están haciendo como coordinador o como director, pero definitivamente algo que vale la pena y si quieren compartirlo. Perdona la propaganda, pero me pareció un momento bastante adecuado y valioso para poder conectar este espacio con las otras cosas que tenemos. La idea es seguir mejorando cada uno de nosotros y desarrollándonos. Gracias y que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Estamos contigo, estamos con ustedes. Gracias, hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, lindo fin de semana. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias. Gracias, Jimmy. Gracias de Perú. Nos vemos. Gracias. María Alejandra, Jaime.